Muy buenas amigos, hoy os vamos a ofrecer una actualización de la crisis de Evergrande y la burbuja inmobiliaria en China. Eso es, y para ello hemos venido a una zona de Changsha en la que hace poco han inaugurado un proyecto de ciudad esponja. Ya os contamos durante las inundaciones que tuvieron lugar en verano que hay unas cuantas localidades con planes similares que consisten en construir zonas verdes y azules capaces de absorber el agua cuando llueve más de lo normal y canalizarla para su almacenamiento. Pero además han construido un mini barrio así un poco de pega con casas inspiradas en Holanda y en el norte de Europa. Algunas de ellas todavía están siendo construidas o decoradas y se supone que van a ser restaurantes, cafeterías y demás. A ver, esto es como un oasis dentro de una zona de la ciudad que es un poco aburrida desde el punto de vista arquitectónico, pero los encontramos cada vez más y es muy posible que hagan uno cerca de nuestro barrio. Viene mucha gente también a hacerse fotos con este fondo tan exótico para ellos. ¡Ah, mira que viene un niño! Que estuvo el otro día jugando con Baby. Porque estuvimos el lunes también. Está todo pillado. Está la abuela aquí, ¿eh? Tenemos su permiso para hacer esto. Es muy majo. Bye bye. Bye, 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 bye. Vale, pues tal y como sospechábamos Lele, yo y muchos otros aquí, la crisis de Evergrande tiene más bien poco de estallido inminente y catastrófico de la burbuja. Aunque eso no quiere decir que no sea preocupante y que no vaya a haber pinchazos problemáticos. A lo largo de estas semanas algunos medios han estado diciendo que Evergrande no podrá hacer frente a sus deudas, otros han dicho que sí. Aquí al menos en el ambiente general se respira tranquilidad y no da la impresión de que esto vaya a ser un Lehman Brothers chino, como decían algunos. Sin embargo, parece que los problemas de Evergrande están desestabilizando los precios de la vivienda en algunas localidades, sobre todo en las no tan grandes. Uy, parece que hay un concierto al aire libre ahí, mira qué hipster la zona. Claro, ya os explicamos que en algunas de esas ciudades medianas o pequeñas las autoridades han hecho la vista gorda con grandes proyectos de construcción que implican grandes ingresos para los ayuntamientos. Aunque luego a lo mejor la vivienda no se puede vender al precio esperado porque la gente no gana tanto dinero y quizás tampoco hay tantos interesados. Oye, que no es un concierto, están organizando una propuesta de matrimonio sorpresa. Y el hombre que veis cantando es el futuro marido, esperemos. Javi, tú nunca has hecho nada de esto para mí, ¿eh? Es que ya sabes que a mí cantar en público no me va. Si quieres una muestra de amor romántico me puedo meter a uno de estos canales a nadar en calzoncillos, ¿qué te parece? Pero eso no es lo mejor, no os lo vais a creer, pero acabamos de conocer a una pareja que tiene un ganso como mascota aquí en pleno centro de la ciudad. Se llama Blanquito. Volviendo al problema de las localidades donde podrían desestabilizarse los precios, parece que los responsables de los proyectos de construcción ahora necesitan vender vivienda como sea para poder pagar las deudas de un modelo de negocio que se ha expandido demasiado rápido. Y la solución más fácil es bajar considerablemente los precios. ¿Y qué problema hay con eso? Vivienda más barata para el pueblo, ¿no? Claro, pero a los que ya habían comprado apartamentos con el precio anterior no les hace ninguna gracia, por ejemplo. Sienten que han pagado mucho más de lo que realmente costaban y esa percepción puede ser muy peligrosa para el sector en caso de que se extienda. Por ahora es un problema más bien localizado, pero imaginemos que cada vez más gente de los alrededores e incluso de las grandes ciudades dice: pues yo paso de comprar hasta que no bajen el precio, como han hecho en tal proyecto de Evergrande. Eso podría hacer que más y más empresas del sector se queden sin ingresos para pagar sus deudas o seguir construyendo, lo que al final implica dejar de contratar o pagar los salarios de muchas personas, por ejemplo, trabajadores de la construcción. Por eso ya hay 21 ciudades en las que han ordenado intervenir los precios de la vivienda para que no bajen demasiado. En realidad no es la primera vez que se hace esto. La burbuja inmobiliaria china lleva ya unos cuantos años siendo tratada con todo tipo de intervenciones por parte del gobierno. Y la verdad es que hasta ahora han conseguido evitar el famoso reventón que algunos llevan anunciando ya 10 años. Entre esas localidades hay dos capitales de provincia, Shenyang en el noreste y Kunming en el suroeste. Y el resto son ciudades de tercer, cuarto o quinto nivel. ¿Y cómo funcionan esas intervenciones en los precios? Pues en realidad para el gobierno es algo relativamente sencillo porque son ellos los que certifican las transacciones de los bienes raíces. O sea, si ellos no dan el visto bueno no se venden las viviendas. A ver, podrías firmar un contrato con la empresa que te lo venda, pero legalmente vas a estar mucho más desprotegido.
De acuerdo con estas normas, si el precio baja más de un 15% del nivel estándar, por así decirlo, de cada zona, no se firma nada. Y ese precio estándar no está dictado por el mercado. Normalmente es algo en lo que también suelen intervenir otras autoridades y el precio suele ser más bajo. Por eso ahora cuando hablan de que no baje más de un 15%, en términos del mercado a lo mejor es un 20% o más, ya es mucho. Pero esta vía, que podríamos denominar administrativa, no es la única. Las autoridades también pueden reunirse y negociar con las empresas que estén teniendo dificultades y tengan que bajar los precios para buscar soluciones, porque no todas están en las mismas circunstancias. Claro, aquí también puede haber muchos tejemanejes, en plan, no voy a bajar tanto el precio, pero les regalo una plaza de aparcamiento a los clientes, o un coche, o cualquier cosa con tal de salir del agujero. ¡Ha dicho que sí! De todos modos, las medidas del gobierno también podrían ser arriesgadas porque las empresas que necesitan vender con urgencia, como la propia Evergrande, lo van a tener más difícil. Imaginemos que consiguen vender toda esa vivienda bajando mucho los precios. Pues bien, a lo mejor luego los vuelven a subir. Y esa inestabilidad es algo que no gusta nada aquí. Al mismo tiempo, ya os dijimos al final del último vídeo sobre este tema que la gente de aquí estaba quejándose de que los jefes de Evergrande habían ganado demasiado dinero. Mucha gente en internet pidió que el fundador de la empresa pagase la deuda a través de su fortuna personal. Y de acuerdo con unos cuantos medios extranjeros que se hicieron eco de una noticia de Bloomberg, el gobierno chino le obligó a ello, aunque seguramente no daría para cubrir todo el agujero. Pero si miramos a las fuentes de Bloomberg, nos encontramos con que son gente cercana a la empresa que no quiere revelar su identidad, o sea que podría ser verdad o ser una trola. La verdad es que en China ningún medio ha confirmado esto, que como decíamos, podría ser muy bien recibido por buena parte de la población, aunque al mismo tiempo eso generaría temor entre los inversores, y ya os hemos dicho en otras ocasiones que eso suele ser precisamente lo que buscan algunos medios de desinformación desde fuera. Quieren que China sea vista como un lugar no muy fiable en el que depositar tu dinero, aunque ese mensaje suele ir dirigido a otros países o agentes, luego ellos bien que invierten. La historia que nos cuentan aquí, con fuentes que tampoco son muy fiables, es que el fundador de Evergrande está tirando de su fortuna personal, está vendiendo vivienda, aviones y todo tipo de cosas con el fin de mantener las operaciones básicas de su empresa, que por lo visto se va a centrar en la producción de coches eléctricos. De hecho, han dicho que no van a solicitar más terrenos para proyectos de construcción en por lo menos 10 años. ¿Y cuál de las dos versiones de la historia es cierta, si es que alguna lo es? Pues no lo sabemos, pero no es lo mismo decir que el gobierno está obligando a los jefes de Evergrande a pagar la deuda de su bolsillo que decir que su fundador está recurriendo a su riqueza personal para mantener la empresa a flote. Ya sabemos que la realidad es muy compleja y a lo mejor hasta cierto punto las dos están ocurriendo al mismo tiempo, pero está claro que el mensaje es muy diferente en cada versión. Ojo, que en Occidente también hay quienes han celebrado la supuesta noticia de que el jefe de Evergrande tendrá que pagar el plato de su bolsillo. De lo que sí parece que hay evidencias, según lo que leemos aquí, es de que el gobierno está controlando las cuentas de Evergrande, pero esto es legal y para muchos también necesario si tenemos en cuenta, por ejemplo, que todavía hay vivienda por construir. Hay gente que ya ha pagado parte de su apartamento y no sabe si lo va a recibir. Y de acuerdo con lo que leemos aquí, el gobierno quiere asegurarse de que esa vivienda se construya. Ya sabéis que en China comprar vivienda es muy importante. Los familiares se ayudan mucho mutuamente para poder pagar precios ya bastante altos en comparación con cantidad de países. Y dejar a esta gente tirada podría tener un efecto muy negativo sobre el sector inmobiliario y sobre el propio gobierno. Porque aquí, igual que en todas partes, habrá quienes pensarán, si se lo han hecho a ellos, podrían hacérmelo a mí. ¿Qué pasa si la gente empieza a desconfiar de las ventajas que se solían dar por hecho al comprar un apartamento? Es decir, ahora mismo el problema no es si la crisis de Evergrande va a suponer el hundimiento de la economía china. Esto ha sido prácticamente descartado por las principales autoridades y expertos del país y también por alguno que otro de fuera. Lo que preocupa es cómo solucionar sus problemas de
de deudas sin que eso desestabilice el mercado y sin que genere mucho malestar o desconfianza entre la población, que lo creáis o no, es algo que los mandamases de aquí tienen muy en cuenta. Ahora China está intentando desarrollar un mercado interno más potente y quizás no es mala idea intentar pasar de una economía en la que prácticamente todos los ahorros acaban en la vivienda a una en la que se gaste más dinero en otro tipo de bienes y servicios. Pero claro, esa nueva economía tiene que generar tantos y tan buenos, o si se puede, mejores empleos que la del ladrillo. Y este también es un reto que ha resultado difícil para más de un país. Por cierto, en China ya hay ciudades en las que el precio de la vivienda lleva tiempo siendo bajo, ridículamente bajo en comparación con la mayoría. Ahora mismo la más famosa es Hegang, en el noreste, cerca de Rusia. Allí puedes comprar un apartamento de 100 metros cuadrados por unos 30.000 euros, 35.000 dólares o incluso menos dependiendo de la zona. Pero hace mucho frío y la localidad está en declive porque la industria se movió a otras zonas del país. Con el COVID y esto del teletrabajo, algunos, cansados de las grandes ciudades y sus precios, empezaron a interesarse en este tipo de lugares, que se han hecho muy famosos, aunque sus precios apenas han subido porque siguen sin ser una opción interesante para la mayoría. De todos modos, como ya os dijimos en el último vídeo, en China todavía se va a construir mucho, sobre todo en las ciudades un poco más grandes, porque todavía queda mucha población rural por venir. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!